Hoy vamos a leer de la tercera comunidad, que son los italianos. Es el capítulo 3 y es la calle Mulberry. Una cuadra al oeste del barrio chino estaba el vecindario italiano. El centro del vecindario italiano era la calle Mulberry. Los italianos han vivido ahí desde principios del siglo XIX, pero muchos más inmigrantes llegaron a finales del siglo XIX. Vinieron porque la vida en Italia era muy difícil. Muchos eran agricultores. Sus cultivos se habían dañado. Otras personas no conseguían trabajo y aunque consiguieran trabajo, la paga era normalmente muy baja. Aquí está una foto de la calle Mulberry. La mayoría de los italianos que venían a Estados Unidos lo hacían como aves de paso. Al igual que las aves migratorias, venían a Estados Unidos un tiempo y luego regresaban a casa. Al principio, solían ser adolescentes y veinteañeros. Planificaban quedarse solo unos años. Tenían la esperanza de hacer dinero y regresar. Los hombres de un mismo pueblo venían unos tras otros. Habían oído que era posible hacer dinero en Estados Unidos. Más tarde, también vinieron familias a Estados Unidos. Planificaban quedarse las familias. Las familias pensaban que tendrían una mejor vida en Estados Unidos. Esta es la calle Mulberry en 1906. El trabajo en la calle Mulberry. La mayoría de los inmigrantes italianos tenían poca o ninguna educación, así que algunos hombres vendían fruta en carretillas, otros pulían zapatos y otros eran barberos, pero la mayoría de los hombres trabajaban como obreros. Construían ferrocarriles y excavaban túneles. Construían puentes, carreteras y rascacielos. Los hombres conseguían el trabajo por medio de un padrone. Este era un hombre importante y poderoso. Hablaba inglés. Sabía dónde había trabajo. Conocía a los trabajadores. Les pagaban para que buscara los trabajadores adecuados para un trabajo. Esta familia está haciendo flores artificiales que se usaban para decorar sombreros de mujer. La mayoría de las mujeres también trabajaban. Normalmente trabajaban en casa para poder estar con los niños. Algunas mujeres fabricaban ropa, otras hacían flores artificiales. Los niños, incluso los más pequeños, también ayudaban. Una madre y sus 3 niños podían hacer cerca de 1,400 flores al día. Los newsies. Un buen trabajo para los niños y para algunas niñas era el de repartidor de periódicos. Estos vendían periódicos en las calles. La mayoría de estos repartidores eran italianos o judíos. En el verano de 1899, 2 periódicos aumentaron sus precios. Los repartidores se rehúsaron a vender los periódicos al nuevo precio. No habrían ganado nada de dinero. Les lanzaron piedras y frutas podridas a las carretas en las que repartían los periódicos. Tiraron los periódicos al suelo. La mayoría de la gente los apoyó. Las ventas de los periódicos cayeron rápidamente. Finalmente los periódicos llegaron a un acuerdo para que los repartidores pudieran ganar dinero. Los repartidores habían ganado. Este niño vivía de limpiar y pulir zapatos. La vida diaria en la calle Mulberry. Las familias italianas vivían en apartamentos, pequeños y oscuros. Comían, dormían
y con frecuencia trabajaban en las mismas habitaciones pequeñas. Cuando había buen clima, todos trataban de pasarla fuera de casa. Las mujeres se reunían con sus amigas mientras compraban comida. Los niños jugaban en las calles. En las tardes, los hombres iban a los cafés de la calle Mulberry. A la gente le gustaba ir al teatro. Había espectáculos de marionetas que disfrutaba toda la familia. Salir a la calle con buen clima era como estar en casa en Italia. Fiestas. Los festivales o fiestas eran una manera de divertirse de los italianos. Estas ferias eran una tradición que la gente había traído de sus pueblos en Italia. Cada año había 20 o más de estas ferias callejeras. La gente decoraba las calles, otros cocinaban y vendían golosinas deliciosas.